Me temo que muchas veces, en muchas ocasiones, simplemente escuchamos la voz de Dios que rebota en nuestro oído o pasa de un lugar a otro, no dejando absolutamente nada en nuestras mentes o en nuestros corazones y mucho menos en nuestra voluntad. Tenemos una afición quizá de querer escuchar algo que venga del cielo, una especie de terremoto, de un mensaje escatológico que nos diga grandes señales o que va a ocurrir esto u otro en sanaciones o yo que sé, otro deseo que tengamos en nuestro corazón. Cuando en realidad, fijaros bien, Dios nos está hablando de manera constante, día tras día, y nos está diciendo cosas sublimes y completas acerca de su carácter y acerca de su obra y también acerca de nosotros mismos. Pero vamos un poco más allá en definir lo que es esta palabra profética que venía, como hemos leído en el libro de Moisés, de Deuteronomio, y que lo podemos descubrir en esta palabra escrita que tenemos en nuestras manos. Todo mensaje profético de parte de Dios tenía directa o indirectamente, de manera muy definida o quizá muy difuminada, la idea de nuestro Señor Jesucristo, de su persona y de su obra, de algo que habría de ocurrir más adelante, de algo que en símbolos e imágenes estaba ocurriendo o algo que ya ha sido definido y dicho de manera clara en medio de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesús se está dirigiendo a la gente que le escucha o que le oye, sus discípulos y todos los demás, dice, fijaros bien lo que dice Moisés acerca de mí. Evangelio de Juan, capítulo 5, o en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Aquellos dos discípulos que están caminando con él en el camino de Emaús y de pronto el Señor les dice: es que no habéis entendido, mirad, os los voy a explicar bien acerca de su muerte y de su resurrección. Y les abrió las Escrituras hablando desde Moisés, los profetas, etcétera, acerca de él mismo. Eso que nosotros tenemos ahí, que constantemente lo hemos visto con mensajes proféticos de manera muy definida, como puede ser ese Isaías 9 o Isaías 53, nos están definiendo muy claramente por dónde debe de encauzarse este arroyo de mensajes de las Escrituras. ¿Cuál es la dirección concreta que todo mensaje profético tiene que llevar? Y es nuestro Señor Jesucristo. De principio a fin, lo que el mundo necesita hoy, lo que necesita escuchar la Iglesia con todo lo que pueda circundar a su alrededor, o el mensaje nuevo y diferente que necesita el mundo es este: Cristo. Ya sea por algo que aún se estaba anunciando que había de ocurrir, como algo que ya ha ocurrido, que es nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, en esa misma carta de Primera de Corintios, lo define muy bien con una cita que ya hemos hecho en varias ocasiones en el capítulo 2, versículo 2. No he venido queriendo saber otra cosa. Todo mi mensaje se centra en esta idea concreta: Cristo y Él crucificado. Por supuesto que Pablo tenía mucho más que decir, que había muchísima instrucción que dar y que repartir. No solamente a lo que era la Iglesia se tenían que edificar, tenían que construir en el fundamento que es Cristo Jesús, su persona y su obra, sino que también es el mensaje que paganos como en Corinto o en el resto del mundo tienen que escuchar, que es el Señor Jesucristo que vino a salvar a pecadores, entre los cuales nos podamos encontrar nosotros. No está diciendo que vamos a llenar nuestras iglesias de mensajes proféticos acerca de cómo vamos a sanar o cómo vamos a curar o cómo vamos a arreglar o con quién te tienes que casar o qué casa tienes que comprarte. Todo el mensaje profético del que está hablando Pedro
o del que está hablando Pablo, o de lo que está hablando el Antiguo Testamento es Cristo viene, Cristo ha venido, Cristo vendrá en su segunda venida. Y todo lo que nosotros podamos aspirar y tener, todo lo que es fundamental y esencial es en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más aparte de todo esto. Por supuesto que todo el consejo de Dios en la raíz y el fundamento que es Cristo viene con todo lo demás. Buenas obras, por supuesto que sí. Buenas obras si estamos injertados en el Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos esperar o podemos hacer? Vivir de tal manera que seamos semejantes al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Cuál es nuestro fundamento de esperanza que tiene que venir más adelante? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podremos sanar y cómo podremos ser una iglesia fuerte? Siendo una iglesia cristocéntrica. Cristo, 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 constantemente. Si estamos escuchando de otras cosas que se difuminan en circunstancias que son muy secundarias y muy superficiales, si empezamos a hablar de otros temas o asuntos que puedan ser buenas para el mundo, pero que no sean el fundamento en nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor no es una palabra profética. Entonces, nosotros resumimos que cuando está hablando Pablo de ese don de la profecía, tiene que venir desde ese principio Dios que ha escogido personas para traer un mensaje de una manera muy concreta, que debemos de ser fieles a la hora de transmitirla y que debemos ser obedientes a la hora de aplicarla en nuestras vidas. Y que todo eso está girando en lo que había de ocurrir de su plan de salvación para su pueblo y que es para nosotros ese don inigualable que es nuestro Señor Jesucristo, que vino para morir en la cruz, resucitó con poder para arrastrarnos a nosotros, alcanzando el perdón de pecados. Ahora bien, después de definir las características de este don de la profecía, ¿qué quiere decir Pablo con que la profecía aquí, de lo que se está hablando, es un don, el don de la profecía? Vamos a hacer una advertencia clara, porque creo que es una excusa banal, superficial y casi pecaminosa del pueblo de Dios. Cada creyente debe de ser profeta, porque debe ser testigo de Cristo. Así nos dice el profeta Joel y así se anuncia en los primeros mensajes que trae Pedro en Jerusalén, que todo el que tenga el Espíritu de Cristo profetizará, tanto hombres como mujeres. Por tanto, cada uno de nosotros debe de ser testigo de Cristo y por tanto dar testimonio de Cristo, lo que quiere decir es que anunciamos a Cristo. Alguno podrá decir, bueno, como yo no tengo el don de profecía, entonces yo no tengo que profetizar, o yo no tengo que anunciar, o yo no tengo que testificar. Y la mayoría, bueno, quizá no la mayoría, pero una gran parte de los creyentes, entre los que nos podamos encontrar nosotros, consideramos simplemente que nosotros somos, pues eso, creyentes del Señor Jesucristo. Hemos creído y ya está. Ahora simplemente tenemos una relación con el Señor y una esperanza que es el cielo. Pero en realidad las Escrituras lo que más enfatizan en el Nuevo Testamento es que somos testigos de algo, lo que hemos visto, lo que nos ha ocurrido a nosotros, lo que hemos podido observar y oír, esto os anunciamos. Y si alguno de vosotros o todos vosotros decís que sois cristianos, los que os habéis convertido por el deber de las mismas Escrituras, y esto es un mensaje profético porque lo dice así, las Escrituras, y vienen de mi boca, todos y cada uno de vosotros tenéis el deber y la obligación de anunciar al mundo acerca del Señor Jesucristo. Y lo podréis hacer con vuestras obras y con vuestro comportamiento hasta el punto de que la gente tenga que venir y preguntaros, ¿por qué sois así? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué raíz tienes en tu corazón para ser esta persona de confianza o esta persona tan digna, etcétera? Esto es lo que nos está diciendo. Que pongamos nuestra confianza en aquel que a nosotros mismos nos ha redimido y nos ha salvado. No puede ser un cristiano silencioso. No
puedes ser un cristiano de secretos. Tienes que ser un testigo y tienes que ser un testigo fiable. Eso lo que está implicando es que cada uno de nosotros, los creyentes, cada uno de nosotros se nos ha dado la posibilidad, por medio del Espíritu que está en nosotros, poder comprender lo que nos está diciendo las Escrituras. No necesitamos de gran inteligencia, no necesitamos de sabios. Lo único que tú necesitas, hermano y hermana, lo único que necesitas es leer las Escrituras, aplicarlas en tu vida y anunciarlos a los demás. Y eso es una posibilidad y, por tanto, es un deber de todos los creyentes. Si lo único que estás buscando es la tranquilidad de tu hogar, descansando en las promesas que te han ofrecido del Evangelio, te estás equivocando del concepto de ser verdadero creyente, cristiano o testigo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, todos somos profetas en alguna medida, tal como hemos dicho, de Hechos 2:17 o del profeta Joel, que son citas que Pedro hace. Fijaros lo que nos dice una vez más el apóstol Pedro, en este caso en su primera carta, en la primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 15, dice así: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, fijaros bien, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad vuestra vida, es decir, apartarlo del pecado, acercaros al Señor. Esto es lo que es la santificación. No es santo, no es ser nada especial o extraordinario que nos haga diferentes del mundo, sino que cada uno de nosotros tiene que buscar santificación. ¿La buscas? ¿La estás buscando? ¿Estás buscando ser apartado y dedicado para el Señor? Eso es lo que dice Pedro. ¿Estás buscando una comunión y una relación con el Señor? Sí, entonces prepara tu corazón, ¿para qué? Para que puedas dar prueba de esa esperanza que hay en ti a todo aquel que lo demande. Así que te estás convirtiendo en un mensaje andante, te estás convirtiendo en una carta escrita, estás trayendo un mensaje claro para ante la sociedad, tienes que estar dispuesto. Prepárate para poder dar prueba. ¿Cómo nos preparamos? Pues aparte de nuestra vida de santificación o de santidad en comunión con Dios, lee las Escrituras, profundiza en ellas, entiende lo que está diciendo, medita constantemente en la palabra de Dios, para que cuando alguien demande de ti pruebas de esa esperanza que dices tener, puedas dar señales de todo ello. El profeta no es alguien que se sienta en el sillón después de apagar la televisión para escuchar alguna voz que pueda venir por la chimenea o por la ventana. El profeta, el testigo creyente, es aquel que constantemente medita en las Escrituras para poder entender cuál es la voluntad y el carácter de nuestro Dios y estar dispuesto, preparado para que a cualquiera que se nos cruce en el camino y nos demande, podamos dar prueba de nuestra fe o de nuestra esperanza. No digas que no tienes el don. Lo que sí tienes es el deber y es la responsabilidad de ser un testigo de Cristo y por tanto llevar y transmitir constantemente este mensaje profético. Pero cuando está hablando de este don que dice tener algunos dentro de la iglesia de Corinto y que podemos aplicar para nosotros mismos también hoy, es una mayor dedicación o una vocación, una carga o un celo interior nuestro para llevar ese evangelio, la palabra de Dios, de manera constante a todo nuestro alrededor. Si bien cada uno de nosotros tiene que estar preparado, listo, tiene que leer las Escrituras, comprenderlas para poderlas aplicar cuando demandan, hay otro lugar para aquellos que tienen una carga que no esperan a que vengan, sino que Él va. No es simplemente decir voy a estar preparado para alguien que me pregunte, sino que yo voy a dirigirme a ellos. Esto es lo que está hablando de un don. Cuando en algunos de nosotros, y quiera que fueran muchos, tuvieran ese deseo y ese anhelo de ir y anunciar las buenas nuevas por todos los lugares o todo aquel que quiera escucharlo. Y eso es una invitación para cada uno de nosotros.
Como decía antes, una gran parte de los creyentes simplemente se conforman con creer. Creo y sigo adelante. Y dejo que Dios u otros hagan lo que tengan que hacer. Aquellos que tengan el don, que lo ejerzan. Yo me limitaré a esperar a que venga Cristo y me lleve al cielo que me tiene prometido. No es este el concepto de cristiano. Pero también hay otros que dicen, bueno, yo me voy a preparar, siempre voy a conocer las Escrituras mejor, voy a ir a los mensajes y sermones, internet y los libros, y voy a tener una información constante, me voy a saturar de libros y de literatura, y voy a esperar cómodamente en mi vida cristiana para cuando alguien me pregunte. Y ciertamente el Señor nos dará oportunidades y pondrá al prójimo delante de nosotros. Por supuesto que cada día los padres con sus hijos, los creyentes de un grupo familiar con los no creyentes, un empleado con sus compañeros de trabajo. Constantemente estaremos rodeados de personas que están preparados para escuchar nuestro testimonio. Pero debemos de ir más allá. Debemos de buscar hombres y mujeres que estén dispuestos a ir y proclamar el Evangelio, el mensaje a Cristo Jesús en todo lugar. Que cojan y lleven la Biblia no solamente en la mano, sino en el corazón y en los labios para que todo el mundo pueda saber que hay salvación para pecadores como nosotros. Necesitamos que la iglesia aquí pueda tener ese deseo y esa carga de salir a la calle o en cualquier otro medio que nos permita para proclamar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que te arrepientas de tus pecados y pongas la confianza por fin en la obra perfecta, única y suficiente del Señor Jesucristo para que puedas tener ese perdón de pecados y puedas tener la salvación que se promete a todo aquel que se acerca por medio del Señor Jesucristo. El don es una declaración solemne, es una afirmación. Mirar que uno no viene diciendo al mundo o incluso a la iglesia, considera a ver si te viene bien este pasaje de las Escrituras. A lo mejor encaja en tu situación personal, salud, trabajo, vida espiritual. Mira estos pasajes porque son curiosos y son interesantes que tú los puedas ver, como podemos hacer con cualquier libro de ciencia, medicina, filosofía, etcétera. Que decimos a la gente, léelo por si acaso te puede ayudar en tus circunstancias particulares. No, el que proclama el Evangelio, que pronuncia la palabra de Dios, lo que está diciendo es, ve a las Escrituras porque aquí está la palabra de Dios. Si quieres escuchar y quieres conocer qué es lo que Dios dice, ven a las Escrituras. Por eso yo no estoy viniendo aquí en esta mañana, ni lo voy a hacer en ninguna oportunidad diciendo, bueno, acércate a las Escrituras si no tienes nada que hacer. No, ve con urgencia a las Escrituras, porque en ella está la palabra de Dios. Es la voz de Dios hablándote a ti. No importa cuáles sean las circunstancias o no importan las preguntas que tú te puedas hacer. Ven a la Escritura porque ellas te van a dar la respuesta. Y cuando tenemos que tratar con algún pecado, con alguna situación espiritual difícil en nuestras vidas, no es simplemente que pruebes a ver si funciona. No, es que va a funcionar porque así lo ha dicho las Escrituras. Aplica fielmente lo que dice la palabra de Dios, porque ninguna de sus palabras fallará como Él no falla. De la misma manera, yo no podré venir aquí diciendo esta es mi opinión o esta es mi manera de ver o de entender las Escrituras, y cada uno tiene su manera de ver o de entender o de añadir con otros libros o vida de santos o yo que sé qué otras circunstancias o experiencias personales que uno pueda tener a lo largo de su vida. El mundo cristiano, el mensaje cristiano hoy en día que escuchamos por tantos libros y redes es experiencias de personas. A mí me ha pasado, yo lo he podido ver, quiero entender que lo que la Escritura dice, seguramente mi opinión es la más acertada, y todo eso es un error garrafal. Eso no es una palabra profética. La palabra profética es, ven a las Escrituras y ve lo que dice la palabra de Dios y aplícalo a ti. No hay otra opción. Y cuando nos está hablando de nuestra vida cristiana, o está hablando de nuestra salvación, o de la comunión, o cómo tenemos que arreglar esos problemas que tenemos con gente no creyente o incluso entre los mismos hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No te está dando opción.
No es una interpretación, no es la opinión de nadie, es Dios mismo, hablando a tu conciencia y hablando a tu corazón. Y por tanto no te queda otra opción que humillarte y aplicarlo para su gloria y para tu bien. Esto es no solamente tener la palabra de Dios para anunciarlo a todo el mundo, sino tener el celo y la idea clara de que el mundo necesita lo que nosotros ahora tenemos. ¿Cuál es el contexto actual? Y con esto terminamos. ¿Qué es lo que podemos ver en la iglesia de Corinto? De tercer lugar, que podamos aplicar también para nosotros. Bueno, el apóstol Pablo nos va a decir más adelante más acerca de la palabra profética cuando lleguemos al capítulo 14, por ejemplo. Pero lo que podemos ver aquí, y lo decíamos anteriormente, es que todo es el contexto de los cultos, de la vida de iglesia, particularmente en las reuniones. Claro que podemos venir y podemos dar nuestros testimonios de lo que nos ha ocurrido, hacer algún tipo de sugerencias, etcétera. Pero particularmente lo que tendremos que hacer cuando nos reunimos el pueblo de Dios es buscar la palabra de Dios y dirigirnos al Señor Jesucristo, presentarlo de una manera clara y contundente en nuestras vidas, particularmente en nuestras reuniones. Esto es lo que significa pueblo reunido para escuchar lo que Dios tiene que decir a su pueblo. En el capítulo 14, versículo 3, nos dirá que esa palabra profética es para edificar, para exhortar y para consolar. Y como podréis ver en esos términos que llegaremos en su tiempo a poder ver de manera más clara, es que la palabra profética está para que nosotros edifiquemos, es decir, no nos quedemos en los cimientos, en el sótano del edificio, sino que vayamos construyendo más y más y más, a hacer la obra completa, el cuerpo perfecto o completo que requiere nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tendremos que exhortar, es decir, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tenemos que corregir. Hermanos, que hay muchas cosas que tenemos que corregir, que no podemos ir con heridas, con rencillas o con murmuraciones o con pecados secretos o inmoralidades que pueda haber en nuestras vidas. Y palabra tiene que ser de exhortación para cambiar todo aquello que deba de ser cambiado. Y cuando estamos cansados o estamos doloridos o estamos desanimados, nos dice que la palabra profética tiene que ser para consolar. Que nuestro Señor Jesucristo es la mejor medicina, que Él es nuestra fortaleza, que en Él estamos seguros, que no importa si hay enfermedad o hay problemas o hay conflictos que pueda haber a nuestro alrededor, Cristo es nuestra salvación y nuestra seguridad. Y nada ni nadie nos podrá apartar de nuestro Señor Jesucristo o del amor de Dios que es en nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra profética tiene que corregir nuestro camino, nos tiene que controlar y nos tiene que fortalecer y tiene que ir edificando y nos tiene que ir fortaleciendo como iglesia. A la misma vez nos va a decir también más adelante, capítulo 14, versículo 29, que es la iglesia la que debe de regular esa exposición de la palabra. Uno no puede venir aquí y decir lo primero que se le ocurre o que piense que Dios le ha hablado, sino que la iglesia tiene que reconocer y si es necesario mandar callar a aquellos que tienen el espíritu de profecía si no es según las Escrituras. De alguna manera nos está diciendo que tenemos que juzgar todos nosotros si uno es fiel a lo que está diciendo, porque como dice en Deuteronomio 18, si no se cumple, si no es conforme a la palabra de Dios, que se calle, no lo escuchéis, no tengáis temor de él. Así que la iglesia tiene que juzgar, pero tiene que juzgar en el doble sentido. Si alguien, yo o cualquiera, está hablando algo que no es la palabra de Dios, lo tenéis que mandar callar. Pero si lo que está diciendo es la palabra de Dios, tenéis que obedecer su palabra y su mensaje. Tendréis que ver si lo que estamos hablando es fielmente a lo que dice las Escrituras o no es fiel a las Escrituras. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que analizar cada una de esas situaciones. Y nos dirá más adelante, 1 Tesalonicenses capítulo 5, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis la palabra de Dios expuesta. Si es la voz de Dios hablándote, no la ignores, no la dejes al margen. Si en alguna ocasión abrimos la Escritura y te dice acerca de este versículo y ves con claridad lo que ese versículo implica para tu vida en manera concreta, no lo cierres la Biblia, no la guardes otra vez en el cajón, no lo olvides, no la ignores, aplícala a corriente, rápidamente en tu propia vida.
no podéis menospreciar lo que Dios está diciéndonos, nos guste o no nos guste, sea más claro o menos claro según el profeta que esté hablando. No menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies lo que Dios ha querido decirte. Y si alguna cosa no la entiendes, investiga y pregunta, infórmate, medita todo lo que sea necesario. Pero por el amor de Dios, no ignoréis lo que Dios nos está diciendo en esta mañana a cada uno de nosotros. Si eres creyente, escucha la palabra profética que te edifica para ser el cuerpo donde Cristo debe ser la cabeza. Y si no eres creyente, ¿qué haces? ¿Estás buscando qué voces? ¿Estás siendo como el resto de las naciones? No te engañes, agoreros y adivinos tendrás a tu alrededor. Pero Dios nos anuncia algo mejor, palabra profética. Y qué mayor profeta nos dice que nuestro Señor Jesucristo, que dijo e hizo todo lo que su Padre en el cielo le mandó que hiciera hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor nos ayude a poder comprender y a poder buscar cada uno de nosotros este don de profecía. Amén.